Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Hoy, en esta semana, tenemos un nuevo episodio para ustedes, un nuevo tema que queremos compartir con ustedes. Recuerden que ustedes también son Generación de Fe, ustedes son partícipes de este podcast Generación de Fe. Quiero saludar a mi amigo y hermano en la fe, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Suriel, muy bien, gracias a Dios. Aunque una semana un poco tranquila, comparado con otras semanas, pero ya en los últimos días, pues ya un poco ajetreada en algunas actividades, pero gracias a Dios todos estamos bien. ¿Tú qué tal, Suriel? Bien, gracias a Dios, esta semana fue ajetreada, esta semana nuevamente fue calurosa, extremadamente calurosa, y creo que todos hemos estado padeciendo por el calor, porque sigue la oleada, a pesar de que tuvimos unas lluvias en la semana, creo que aún así no ayudó mucho la lluvia para que el calor bajara un poquito, y aparte el sol que está también tremendo, pero gracias a Dios porque tenemos la lluvia, gracias a Dios porque tenemos el sol, el calor, y recuerden que siempre tenemos que dar gracias por todo, por lo bueno, por lo malo y por todo lo que pase. Amigos, quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerdan que en el primer episodio, tanto Cristian como yo les hicimos saber nuestro saludo dentro de la iglesia? Quiero recordarles nuevamente cuál es nuestro saludo y lo que significa nuestro saludo. Paz a vosotros. A vos, paz. Este saludo que tenemos, como se los dije en el primer episodio, es de paz. Este saludo lo dejó como enseñanza a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como hijos de Dios lo seguimos llevando a la práctica. Hoy tenemos un tema que es importante para cada uno de nosotros, en el cual creo que cada uno hemos llegado y hemos caído en esa ocasión, en ese momento, en esa circunstancia. Hoy tiene como título este tema: ¿por qué no sentimos a Dios? ¿Por qué no sentimos a Dios? Y no me dejarán mentir, amigos, en algún momento de nuestra vida dejamos de sentir a nuestro Dios, dejamos de sentir esa comunión con nuestro Dios. Pero como lo hemos hecho capítulo tras capítulo, quiero dejar a Cristian para que empiece a hablar sobre el tema. Gracias, Uriel. Pues precisamente todos en algún momento cuando iniciamos nuestra carrera espiritual, incluso no importando la edad, de los más chicos hasta los más maduros, vamos empezando un espíritu vivo, con un espíritu jovial de querer hacer muchas cosas, hacer muchos cambios incluso dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida como hijos de Dios. Pero ya cuando vemos que va pasando el tiempo en nuestras vidas y vamos viendo ciertas circunstancias que se van viviendo en nuestro día a día, muchas veces van apagando nuestro espíritu, nuestro ferviente espíritu, y a veces se nos olvida que cuando reiniciamos ya se va apagando nuestro espíritu poco a poco y ya cada vez queremos ser menos partícipes de las actividades de la iglesia o en nuestra vida, ya como que ya no tenemos ese deseo tan anhelado de querer hacer un cambio en nuestra vida como cuando recientemente nos comprometimos en hacerlo, y todo se empieza a hacer en nuestra vida muy monótono. Ya vemos viendo que ya no hay como que un crecimiento, vamos viendo como que nos vamos estancando, y a lo mejor olvidamos que precisamente el propósito por el cual nosotros quisimos aceptar a Cristo en nuestra vida, y ya piensa que nuestra vida va siendo como algo normal, algo, una costumbre, un hábito, y ya no vemos tan anhelado ese deseo como en un primer momento, y precisamente vamos olvidando que ya vamos pasando a las cosas de nuestro Dios en segundo término o en su defecto, nos olvidamos ya de Él, ¿no? Y yo precisamente se empiezan a pasar situaciones en nuestra vida que nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué me pasa esto? Yo siento que Dios ya me dejó.
Y muchas veces nosotros no nos ponemos a preguntar si qué hemos estado haciendo para mantener viva esa llama del Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios en nuestra vida, ¿no? Sí, es claro lo que dice Cristian. Cuando empezamos a caminar con nuestro Dios, tenemos un entusiasmo grande, un entusiasmo con alegría que nos llena de gozo en hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero pasa algo en nuestra vida que termina fracturando esa comunión que tenemos con nuestro Dios. Llega a pasar algo en nuestra situación que desgraciadamente queremos resolverlo con nuestras fuerzas y nos olvidamos que nuestro Dios está ahí y poco a poco nos vamos alejando, poco a poco vamos alejándonos de nuestro Dios y vamos queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. Y poco a poco vamos perdiendo esa comunión, ya sea con la oración, ya sea alabando a nuestro Dios, ya sea escudriñando su palabra. Y poco a poco perdemos ese piso, ese espacio que teníamos con nuestro Dios, lo perdemos completamente y desgraciadamente caemos en un egoísmo personal en el cual nos olvidamos de nuestro Dios y queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Y es cuando caemos y decimos, ¿por qué no sentimos a Dios y no tenemos esa presencia en nuestra vida? Y precisamente tiene que haber algún detonante o algo que accione esa angustia de nuestro Dios, de que ya es cuando ya definitivamente decimos, a ver, eh, en mi vida ya no me está yendo bien como me iba antes, y ahí es donde ya nos ponemos nosotros, nos sentamos, reflexionamos y vemos, yo era constante en el trabajo de la obra de nuestro Dios, y hasta que me empezó a pasar esta situación me hizo ver, me hizo recapacitar que ya no he estado en los caminos de Dios como estaba en un principio. Veía que antes iba mejor, ahora siento como que un vacío en mi interior, como que mi vida está cada vez siendo más transitoria, no está teniendo un propósito. Y son cuando precisamente pasan las circunstancias en nuestra vida que nos hacen ver que queremos buscar a nuestro Dios. Y hay veces que Dios sí regresa, pero también depende de cómo nosotros tan añoradamente busquemos a nuestro Dios. Yo, por ejemplo, tengo aquí una cita en el salmista, en el Salmo número 10, versículo 1, precisamente dice la palabra de nuestro Dios en forma de pregunta. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Precisamente aquí nos habla precisamente el rey David de por qué Dios, por qué el Padre se ha alejado de él, de la presencia de él. ¿Y por qué escondes tu tiempo en la tribulación? Cuando más estamos nosotros en situaciones de pruebas, podemos decirlo así, es cuando pues nos sentimos abrumados, nos sentimos que estamos solos, que Dios ya nos dejó. Y a mí me remonta esta parte de, por ejemplo, con el rey David, cuando, por ejemplo, cuando él había sido ya exaltado a ser rey, la corona real en el pueblo de Israel, que cuando esas mujeres, ¿verdad? Empezaban, viva Saúl, que mató sus miles, y las mujeres alababan a David, y casi casi lo idolatraban diciendo, y David, que mató sus 10,000, ¿no? O sea, mató 9 veces más de lo que me había matado de soldados, el rey Saúl. Y eso, ¿qué causó en el rey Saúl? Pues una molestia, un sentimiento negativo en contra de David a tal grado de quererlo matar en muchas ocasiones, ¿no? Y precisamente en esas circunstancias, cuando David corre y se esconde en una cueva y el Saúl lo persigue dentro de la cueva y todo esto, vamos viendo precisamente estos hechos en donde
precisamente el salmista, en estos salmos, el rey David, hace estos cuestionamientos de por qué Dios me has dejado, por qué me has abandonado. Otra circunstancia también se me viene a la mente cuando aquel profeta Natán le haya dicho, tú por haber mandado a Uría a morir en frente del ejército en guerra, tú por quedarte con aquella mujer, tu hijo que vas a tener fuera de matrimonio con la mujer de Uría va a morir. Y precisamente estas circunstancias que van, las mismas acciones que también David hacía, pues lo hacían ponerlo en una situación difícil, en donde había cosas que Dios ya no le agradaban y Dios tenía que hacer justicia en esta parte de no dejando vivir al niño, pero David en su situación de carnalidad, pues empieza a él a pleitear, ¿no? De esa forma con Dios, ¿no? De por qué el niño tiene que morir, voy a orar, voy a ayunar para que el niño viva, pero al final de cuentas, pues la voluntad de Dios no era así. Y muchas veces nosotros cuando nos apartamos de Dios, queremos nuevamente estar en su regazo, hacemos cualquier cosa con contar de ganarnos el amor de Dios, pero pues es que es, como le decía Samuel a Saúl, es mejor el obedecer que el dar el cebo a los carneros. Sí, es muy cierto. De hecho, y creo que lo hemos estado hablando en todos los capítulos que llevamos en el podcast, Dios es fiel con nosotros. Desgraciadamente nosotros nos olvidamos de nuestro Dios. Desgraciadamente nuestro corazón se aparta. Y a pesar de que Dios es fiel con nosotros y nunca nos deja y nunca se aparta de nuestro lado, nosotros sí nos apartamos de su lado, nosotros sí nos alejamos, nosotros sí nos vamos, pero no nos damos cuenta que Dios siempre está ahí con nosotros, pero nosotros no sabemos abrazarlo, no sabemos regresar a Él con humildad. Nos vamos a Él, nos vamos de Él, perdón, no teniendo humildad. Y cuando regresamos a Él, esa humildad que nos faltó, ahora estamos deseosos de recibir esa humildad, de recibir que nuestro Dios nos acepte. Dios nunca nos dejará de aceptar, pero desgraciadamente nosotros nos hacemos y nos hacemos creer que Dios está enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro deseo fue alejarnos, nuestro deseo fue separarnos. Muchas veces, amigos, que el hecho de tener todo a veces correctamente en nuestra vida nos hace creer que nunca vamos a tener un desencuentro, nunca vamos a tener una flaqueza, pero cuando estamos correctamente, tal vez en salud, en dinero, en las actividades que tengamos constantemente en nuestra vida, pues a veces ni nos acordamos de Dios, ni nos acordamos de Dios, pero cuando nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes, creemos que Dios nos ha dejado y no nos hemos dado cuenta que Dios siempre está con nosotros, pero nuestro corazón decidió apartarse del camino del Señor. Y bien comentas, es cierto, que cuando estamos bien, pues bien, gracias a Dios, ¿no? Decimos gracias a bien, bien, gracias a Dios, gracias al Padre, pero de ahí en fuera, nuestra vida sigue normal, estamos con la familia, con los amigos, disfrutamos de lo que, del fruto de nuestro trabajo, y a Dios dónde lo ponemos, ¿no? Dios en qué lugar queda en nuestra vida, ¿no? Y si tenemos tiempo, pues qué bueno, ¿no? Pues le pudiéramos dedicar la palabra de nuestro Dios leyéndola, pero si no, nos dedicamos pues haciendo otras cosas que nada de productividad tiene en otro de lo que es la palabra de nuestro Dios, ¿no? Y precisamente, siempre cuando queremos nosotros buscar a Dios, lo buscamos en las peores circunstancias de nuestra vida. Tenemos que esperar a que algo fatal pase en nuestra vida para que volvamos al Padre, porque menos no. Bien, estamos como aquella historia del hijo pródigo, ¿no? Que gastó toda su herencia y hasta que ya no tuvo nada,
vuelve a regresar al Padre, ¿no? Para suplicar perdón y trabaja como uno de sus trabajadores de su Padre, pero no siempre las circunstancias son de esa forma, ¿no? Porque cuando Dios dice hasta aquí terminan Dios nuestros días, y aquí es importante que precisamente cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios constantes y que siempre seamos fieles, siempre sepamos ser fieles a nuestro Dios, porque si somos fieles en lo poco, Dios nos va a recompensar en gran manera. Y fíjate que ahorita que acabas de decir eso, acabamos de escuchar una predicación el día de hoy, amigos. Hoy es sábado, los sábados grabamos este podcast para ustedes. Hoy precisamente en el punto de la tarde, acabamos de escuchar la predicación del ministro Carlos Hernández y tocó algo muy importante, algo especial y nos hacía una pregunta: ¿por qué nos cuesta ser felices? Y él nos decía: ¿realmente estamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo o simplemente lo queremos? Creo que es una buena pregunta que nos podemos hacer y esa respuesta ustedes mismos la van a tener. ¿Realmente estamos enamorados de nuestro Dios? ¿Realmente estamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo para que podamos sentir ese amor y no dejarlo de sentir? Porque cuando estamos en la abundancia, y cuando me refiero a abundancia me refiero en todo, bien dice Cristian, nos olvidamos de Dios, si tenemos tiempo nos recordamos, nos acordamos de Él, pero desgraciadamente pasa una circunstancia o una gravedad en nuestra vida, la circunstancia que sea, en vez de agradecerle a Dios por la situación que estamos pasando, ¿qué creen que hacemos, amigos? ¿Qué creen que es lo primero que hacemos? Es reclamarle a nuestro Dios y decirle: ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me dejas en la situación más difícil de mi vida? Pero amigos, hermanos, recuerden que nosotros primero abandonamos el camino de nuestro Dios para seguir nuestros deseos de nuestra carne, y cuando llegamos a Él queremos llegar con un reclamo y no con una humildad de decir: Señor, me equivoqué, estoy aquí para enderezar mi camino. Y precisamente también, o luego la otra situación es de que estamos trabajando en la obra de Dios, se vienen situaciones difíciles y empezamos a renegar ante nuestro Dios. Y un caso perfecto que se me viene a la mente en las Escrituras, tenemos el ejemplo clásico de Moisés. Cuando Moisés recibe el pueblo de Israel, estando ya en el desierto, el pueblo empieza a reclamarle a Moisés que ellos estaban mejor en Egipto, porque ellos comían caldo, comían carne, saltaban hasta no más poder, pero ya ahora que salen de Egipto, de esa esclavitud, a vivir una vida libre para adorar y servir al Dios vivo y verdadero, empiezan a reclamar precisamente. Y ahí sí me viene a mí esta cita ahí en Números, capítulo número 11, versos del 10 al 17, que me gustaría leer. Dice la palabra de Dios: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, engendrélo yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Entonces aquí vemos un reclamo que está haciendo Moisés a nuestro Dios. Y más adelante, el verso 13 dice: ¿de dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte.
si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y aparecen allí contigo, y yo te descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no lo llevarás tú solo. Entonces, precisamente, tenemos nosotros, digamos, llega un momento en que no quisiera mencionarlo, pero sí es importante que sí se tenga que tocar esta parte, porque llega un punto en nuestras vidas que trabajamos en la obra de Dios y a lo mejor no vemos las expectativas esperadas nosotros con respecto en nuestra vida reflejada en las cosas de nuestro Dios, y viene un cansancio de carácter mental en donde llega un punto en donde ya no queremos saber más de las cosas de nuestro Dios, porque vemos que no le encontramos un fin, o mejor dicho, no vemos nuestra vida reflejada en beneficiarnos en esa parte, ¿no? Cuando pues, entonces no estamos teniendo nosotros mirar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, como dice la palabra de nuestro Dios. Estamos poniendo nuestra vista en un objetivo totalmente diferente a lo que Dios estableció, quiere con nosotros. Y ahí es donde muchas veces nosotros confundimos y erramos en llevar las cosas de nuestro Dios como Dios quiere, y queremos nosotros forzar a que las cosas se hagan de una cierta forma en donde nosotros, que a nuestro parecer nos conviene, y ahí es donde precisamente muchas veces Dios ya se apartó de nosotros. No, Sí, es cierto que Dios nunca nos abandona. Creo que tenemos que poner correctamente esa pregunta que hicimos al principio. ¿Por qué no sentimos a Dios? Y creo que podemos responder porque nosotros nos alejamos de nuestro Dios, porque nosotros nos apartamos de Él. Dios jamás se aparta de nosotros. Y miren lo que dice Deuteronomio 31, versículo 8. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Aquí claramente esto se lo decían al pueblo de Israel. Pero esas mismas palabras que se le decían al pueblo de Israel, las podemos ocupar nosotros para nuestra vida. Nuestro Señor nunca nos abandona, nunca nos deja, siempre está con nosotros. Aprendamos a estar constantemente comunicados con el Señor, aprendamos a estar siempre en esa comunicación. ¿Y cómo es estar esa comunicación con nuestro Dios? Orando, estar buscando siempre la palabra de nuestro Dios. Y como dice Cristian, siempre estar mirando hacia arriba, siempre estar buscando las cosas de arriba. ¿Y qué es estar buscando las cosas de arriba? Las cosas de nuestro Dios. Y así jamás vamos a dejar de sentir la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. y precisamente que no siempre tratemos de querer hacer nuestra voluntad, porque cuando nosotros buscamos hacer nuestra voluntad, tendremos todo en nuestro contra, pensando que estamos haciendo bien cuando realmente no estamos haciendo bien. Y eso es lo que muchas veces hace que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros, porque ya no estamos cumpliendo con los objetivos que Dios quiere, primeramente con nosotros. Porque yo creo que Dios ha visto algo en nosotros que no vio en cualquier otra persona. Exclusivamente, amigo, hermana, amiga o amigo que estás escuchando este podcast, invitarte precisamente a que tú que estás escuchando este podcast, estás buscando en qué manera puede Dios, eh, puede apoyarte en tu vida, pero también nosotros tenemos que llevarnos de la mano con Él, dejándonos llevar, ser humildes, aceptar que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, sino Dios va con nosotros, y aceptar términos y condiciones de que Dios dirige nuestras vidas,
y no resistirnos de ninguna manera, no resistirnos, porque en la medida en que nosotros nos resistamos a nuestro Padre, Él se va a apartar de nosotros. Tarde o temprano, si viene esa resistencia en no querer hacer esto, no querer hacer aquello, ahí es donde Dios va a marcar su línea, su límite con nosotros. Y ahí es donde está esa línea delgada en que Dios siga con nosotros o que Dios sea parte de nosotros, pero no porque Dios sea parte de nosotros porque sí, sino porque nosotros nos apartamos de Él. Y aclarando esto, no quiero decir, hermanos, que Dios sea parte de nosotros, más bien nosotros somos los que nos apartamos de nuestro Dios. Eso sí quiero que aclararles este punto para que no entendamos que Dios se aparta así de nosotros porque sí, sino más bien porque nosotros estamos apartándonos de Él, haciendo nuestra voluntad, porque por ejemplo en el caso de Moisés, pues a pesar de que Moisés estaba en disgusto, bueno, no en disgusto, estaba mejor diciéndolo de esta manera, estaba que ya no sabía ni qué hacer con el pueblo de Israel. Tanto fue así que Dios dijo, pues escoge 70 varones de los principales de las tribus de Israel y ellos son los que te van a apoyar. Y así nuestro Dios, cuando nosotros veamos nuestra vida pesada de situaciones, Dios va a poner los medios para que nos diga, pon tus cargas en mí y yo te haré descansar. Sí, acaba de decir algo cierto, Cristian. Quiero retomar una palabra muy cierta que acaba de decir Cristian. Nos rehusamos a que Dios nos moldee. Nos rehusamos a que Dios nos dé esa forma correcta para nuestra vida. No dejamos que sea nuestro alfarero para que pueda moldearnos correctamente y poder hacer su voluntad. Desgraciadamente nos cuesta mucho trabajo y nos volvemos egoístas con nuestro Dios, nos volvemos soberbios con nuestro Dios y volvemos otra vez y lo volveremos a insistir. Dios nos aparta de nosotros. Dejamos de sentir a Dios porque nosotros nos apartamos de Él, porque nosotros nos alejamos y deseamos hacer nuestra voluntad, deseamos hacer lo que nos conviene a nosotros y tener la comodidad de la que tenemos en ese momento. Y cuando las circunstancias están difíciles, buscamos a Dios con el reclamo. Y como dicen, el hecho de que Dios sea parte de nosotros no quiere decir porque es malo, sino porque tanto es su amor para con nosotros, claramente es nuestro Padre. Y sabemos que si nosotros a una persona le decimos siempre no, 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 ¿qué va a hacer la persona? Se va a alejar, se va a retirar y va a decir, bueno, creo que yo le quise dar mi apoyo, le quise dar mi ayuda y siempre ponemos el no. Y mismo pasa con nuestro Dios. Si siempre le decimos a nuestro Dios no, 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 o nos alejamos de Él, Dios es tan respetuoso con nosotros, Dios nos dio un libre albedrío y lo que hace es, se hace a un lado simplemente, se hace a un lado, jamás nos deja de cuidar, pero en el momento que nosotros llegamos a Él con un reclamo, porque llegamos así todos, amigos, hermanos, llegamos todos al Padre a veces con un reclamo de decir, ¿por qué me has dejado? Es cuando nuestro Padre vuelve a regresar y nos vuelve a apapachar, nos vuelve a moldear para que nos sacuda y caminemos correctamente nuevamente en sus caminos. Y muchas veces también, y esto por naturaleza humana, todos, desafortunadamente todos somos de esta manera, de que no hacemos las cosas si no ponemos nuestras condiciones, nuestros términos. Yo te sigo, yo te soy fiel, pero también quiero recibir esto a cambio y esto, ¿no? O sea, no queremos, o sea, que nos ponemos a negociar con nuestro Dios para que nosotros sigamos su camino, cuando realmente Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita de nadie, a Dios no le somos indispensables, pero nosotros sí somos, para nosotros Dios sí es indispensable, hermano. Para nuestra vida sí es indispensable. Pero de Él no necesita de nosotros, los que necesitamos de Dios somos nosotros, es lo que muchas veces nosotros se nos olvida, y ahí es donde Dios
nos hace ver nuestra soberbia, que pues yo creo que yo no te necesito a ti, va a decir que me necesita tú, eres tú a mí. Y Dios nos hace ver, cuando somos muy necios, somos muy testarudos, Dios nos, no nos castiga, nosotros somos Dios no nos castiga, nosotros mismos nos castigamos con nuestras propias acciones, hasta que no nos damos con tope en la pared, de acuerdo a la gravedad del acto que hayamos hecho, va a ser la caída. Si nosotros hacemos una situación que sea caer de tercer piso al quinto piso, el golpe va a ser fuerte. La gravedad del acto que nosotros hagamos en contra de la voluntad de nuestro Dios, las consecuencias van a ser muy fuertes y muy dañinas en nuestra vida. Sí, es cierto. Acaba de decir Cristian nuevamente algo muy cierto y claramente algo que nos pasa a todos y que lo que queremos poner a nuestro Dios términos y condiciones, ¿no? Queremos decirle, bueno, sí, pero quiero, sí, pero hago, sí, pero a mi manera. Y desgraciadamente, amigos, hermanos, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Dios. Si nosotros le decimos o decimos siempre en nuestro hablar, primero Dios o que se haga su voluntad, déjenme decirles algo, amigos, que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. No nos va a gustar, no nos va a agradar, pero tenemos que aceptarla. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo con nosotros, nuestro Dios, es moldearnos, es formarnos. ¿Para qué? Para que no volvamos a pasar la misma situación de no sentirlo y de no sentir ese amor de su parte. Y sí, precisamente que tengamos una fe elevada, que Dios diga, ay, tengo un carácter que la verdad ni yo mismo me lo soporto, como lo hemos leído, como lo estudiamos en los primeros podcasts, de que nuestro carácter muchas veces no nos ayuda, pues decir, ay, tengo que someter mi espíritu a la carne porque mi carácter no siento que no me está ayudando en nada y la verdad, pues sí tengo que buscar más a Dios y tengo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, como se dice ahí, como dice la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 22, verso número 37, que dice la palabra de nuestro Dios. Ahorita que la encuentre, dice versículo capítulo 22, verso 37. Dice las escrituras, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Cada uno de nosotros tenemos que enamorarnos de nuestro Dios, como decía nuestro hermano ministro Carlos Hernández en su predicación en la tarde, que no es un amor fingido, saber que cuando uno está enamorado de alguien, a todo por esa persona. Es un amor que es sufrido, dice la palabra de nuestro Dios, pero que al final de cuentas nos deja una satisfacción de estar deslumbrados por esa persona, y esa persona en este caso sea nuestro Dios, sea nuestro Señor Jesucristo, Hijo de nuestro Padre Celestial, quien entregó su vida por amor de cada uno de nosotros, que nosotros no le amamos primeramente a Él, sino Él nos amó a nosotros primeramente, que tanto fue así que se entregó por amor de cada uno de nosotros, y que nos enamoremos precisamente de nuestro Señor Jesucristo, y que caminemos de la mano con Él para que precisamente la palabra de nuestro Dios tenga ese efecto, y seamos como aquel varón Enoc que supo caminar con Dios. Ahí en Génesis capítulo 5, 24, capítulo 24, Génesis capítulo 5, verso 24, precisamente palabras, así como yo se las comento, hermanos, así quiero que también ustedes las tomen en cuenta en su vida, de día, de mañana y de noche. Dice la palabra de nuestro Dios, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, así nosotros vayamos de la mano con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios,
y que Él nos lleve a donde nos tenga que llevar, pero no tengamos que resistirnos, no tengamos que poner términos, no tengamos que poner condiciones, porque si ya hemos iniciado esta relación tan hermosa con nuestro Dios, no la fracturemos por poner términos y condiciones, porque nuestro Dios nos va a desechar. Suena feo decirlo, pero Dios nos vomitará de su boca si somos tibios. Dios quiere que seamos fríos o calientes, pero que no tengamos ni un pie dentro ni un pie fuera de la iglesia, sino que Dios quiere que seamos 100% fieles a nuestro Dios, hermanos. Sí, y con estas palabras que nos acaba de expresar Cristian por medio de la palabra de Dios, podemos concluir este episodio más, amigos, pero no sin antes decirles, como lo acaba de decir Cristian, hay que enamorarnos de nuestro Dios, hay que enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo, ese amor sincero, ese amor verdadero que recibimos de ellos hacia nosotros, pues nosotros mismos tenemos que regresárselos y enamorarnos con un amor sincero a nuestro Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Amigos, nos despedimos, les agradecemos por habernos escuchado. Cristian, me despido, gracias por haber compartido la palabra de Dios. Gracias a ti, Suriel. Nos despedimos, amigos, no sin antes decirles que nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music y en YouTube. Cuídense, amigos, y nos vemos la siguiente semana.